¿Cómo podar un árbol? Decidir qué podar. Piensa por qué quieres podar. ¿Quieres darle forma a un árbol para que tenga una buena sombra o altura? ¿El árbol ha sido podado recientemente? Debes considerar lo que quieres lograr y establecer tus metas antes de comenzar. Las razones de la poda también influirán en cuándo hacerlo. Puedes hacer podas ligeras o quitar ramas muertas en cualquier momento. Pero si tienes metas más grandes, deberás planear la poda de acuerdo a las estaciones del año. Por ejemplo, la poda durante el invierno resultará en un mayor crecimiento durante la primavera. La poda durante el verano retrasará el crecimiento de la rama podada. Por lo que es una buena estrategia si tratas de darle forma al árbol o retrasar el crecimiento de las ramas no deseables. Haz una evaluación del árbol. Pasa unos minutos mirando el tamaño y la forma del árbol e imaginando cómo debe verse cuando termines. Identifica las ramas principales del árbol que forman su esqueleto. Evita la eliminación de estas ramas. Elimina primero las ramas que muestren signos de daño, ya sea que hayan sido dañadas por una tormenta o por algún otro evento. Las ramas rotas deben ser podadas para que pueda redistribuirse el agua y los nutrientes que usan a las ramas sanas del árbol. Poda las áreas más pobladas de ramas. Elimina las ramas entrecruzadas. Luego abre la planta para que el aire pueda circular y la luz llegue a todas sus partes. Los árboles necesitan una buena circulación de aire a través y alrededor de las ramas para crecer sanos. Las ramas muy próximas entre sí fomentan el crecimiento de hongos y atraen más insectos. Elimina las ramas que crecen hacia el interior del árbol. Estas causan desorden y no son saludables. Poda las ramas que actúan como obstáculos. Ya sean ramas bajas que bloquean el camino o ramas altas que amenazan los cables telefónicos. Rozan el techo o sobresalen de la casa. Está bien podar las ramas que causan algún tipo de molestia. Poda las ramas para darle forma al árbol. Si quieres que el árbol tenga una forma más redondeada o bien cuidada, poda las ramas que sobresalgan en forma irregular. Unos pocos cortes harán una gran diferencia. Poda lo menos posible. Cada corte compromete el sistema de protección del árbol y lo expone a posibles infestaciones de hongos e insectos. Poda solamente lo que sea absolutamente necesario y nunca quites más del 25% de las ramas de un árbol. Debes asegurarte de que la mayoría de los árboles caducifolios tengan ramas vivas en al menos 2/3 del árbol, aunque esto puede variar según la especie. Ten en cuenta que el tronco por sí solo no es suficiente para asegurar que el árbol sobrevivirá. La eliminación de todas las ramas es muy estresante para una planta. No podes en gran cantidad más de una vez por temporada. A menos que una tormenta rompa las ramas. No debes podar más de una vez, ya que el árbol necesitará tiempo para recuperarse. Podar para minimizar los daños. Ten las herramientas de poda a la mano durante el período de dormancia. La poda a finales del otoño o principios del invierno somete al árbol a menos estrés, ya que minimiza la pérdida de savia. La poda en esta época del año también porque es menos probable que la herida producida se infecte por insectos u hongos, los cuales también son poco activos a finales del otoño y principios del invierno. Un buen momento para hacer la poda es después de que las hojas se hayan desprendido del árbol. Esto significa que el árbol estará inactivo hasta principios de la primavera. Está bien podar inmediatamente si una tormenta en otra época del año hace que se rompa una rama. En lugar de esperar al invierno, haz un corte en la parte inferior de la rama. Este corte inicial no debe atravesar toda la rama.
Esto se hace para evitar que la rama se agriete demasiado cerca del tronco del árbol cuando esté lista para caerse por su propio peso. El corte debe hacerse cerca de lo que se llama el cuello del tallo. La parte pequeña de corteza de donde sale cada rama. Debes dejar el cuello intacto. Así que no cortes a ras del tronco. Corta la rama a varios centímetros de la base del tronco. El segundo corte atravesará la rama. Lejos del tronco. En el exterior del primer corte hecho. Retira la rama del área y te quedará un tocón. Haz un corte preciso para eliminar el tocón. Ahora puedes hacer otro corte casi justo contra el cuello del tallo. Esto le dará al árbol una mejor oportunidad de sanar de forma rápida y saludable. Asegúrate de no cortar el cuello de la rama. Debe permanecer intacto. Limpia el equipo de poda. Aunque probablemente no sea necesario desinfectar el equipo de poda si no cortas chancros y áreas obviamente enfermas de los árboles. Es mejor ser prudente y desinfectar las herramientas de poda con alcohol o cualquier limpiador doméstico después de cada poda de un árbol enfermo. También debes sumergir o frotar las cuchillas con un paño impregnado con un desinfectante después de podar un árbol sano o antes de empezar a podar el siguiente árbol o arbusto. Las enfermedades a veces se propagan a través de equipos y herramientas de poda contaminados.